señores, estamos aquí, Levántate New York. No le hemos dicho, señores, si no se ha suscrito al canal, suscríbase al canal, comparte esta información, dele me gusta, dele like, sube el dedito, pero sobre todo toca la campana para que sean las primeras personas en ser notificadas cuando traemos alguna información. Le hemos facilitado la vida a aquellos que somos un poquito reacios para hacer subscribe o suscribirnos. No, ahí le hemos colocado un código para que el QR, para que usted pueda hacerlo más fácilmente. Presenta su teléfono, la cámara de su teléfono, e inmediatamente los va a mandar al canal, y ya en el canal usted hace lo correcto, se suscribe, le da like, toca la campanita y todo lo demás, todo lo que usted sabe. Señores, ustedes saben, si no lo saben se lo voy a informar. Que si no lo hacen le va a salir el cuco. sobre todo, pao, como decimos allá. Este próximo día 26 del mes de agosto, es viernes, estaremos celebrando, estaremos conmemorando el Día Internacional del Actor. Levántate New York es una propuesta que justamente quiere eso, estar acorde con los tiempos, pero sobre todo formar parte esencial del crecimiento y del sostenimiento de las comunidades. Sabemos la importancia que es el teatro para hacer los cambios y para que la gente se identifique en este sentido. En este sentido, Levántate New York, en coordinación con la Asociación de Teatristas Dominicanos en el Exterior, de TDEX, ha ideado, no toda la semana, secuencial, lunes, miércoles y el viernes, para dar cumplimiento y justamente participar. Hoy tenemos nuestra primera entrega con una persona que es muy joven, no diría uno así, pero es doctor en filología, es educador, actor, estudioso del teatro. Damos las más cordiales bienvenidas en este Levántate New York al doctor Emir Cruz. Bienvenido. Bienvenido, días. Muy buenos días por estar aquí, gracias por nosotros. Y de vez en cuando director. Sí, de vez en cuando en vez director de teatro. Empecemos por ahí, Emir. ¿Cuál sería, nosotros, bueno, desde nuestra perspectiva entendemos la importancia del teatro? Ahora bien, tú como estudioso en la materia, ¿cuál es la importancia del teatro contextualizándolo en este siglo XXI? Claro. El teatro es la vida misma. Más que entretenimiento, más que el espectáculo, el teatro es más bien una celebración a la existencia y un homenaje a la vida. Y cuando digo vida, lo digo en letras mayúsculas. Los orígenes del teatro se remontan a las fiestas dionisíacas, eran unas fiestas religiosas, bueno, paganas, ¿no? En la antigua Grecia. En esas fiestas se le rendía homenaje a Dioniso, dios del vino, dios de la muerte, pero también dios de la vida. Es algo que la gente muchas veces no se destaca, ese punto, que Dioniso es prácticamente, en modo de verlo, es el dios de todo, ¿no? De la vida, la muerte, pero se la asocia generalmente solamente con el vino. ¿Qué pasa con esto? Estas fiestas dionisíacas se celebraban, ritos religiosos, se bebía vino, se comía, al principio, ¿no? Casi en la prehistoria, se comía carne cruda, ¿no? Para celebrar, porque consideraban que cualquier animal que se le sacrificase al dios adoptaba la energía del dios, y al consumir la carne, consumían al dios. Y por ende, esa carne les daba vida. Claro que les daba vida, porque ¿no? se nutren. Entonces, con el tiempo, este ritual fue modificándose, fue evolucionando. Llegó un tiempo en que ya no se comía carne, sino pan. Pan y vino. Qué interesante, suena familiar, ¿verdad? Wow. Entonces, sí. Ahí entró entonces como el cristianismo. Bueno, más tarde el cristianismo lo adopta exactamente estas costumbres que eran propias de la cultura cretense y griega antigua. El cristianismo y otras religiones adoptaron elementos de allí. Pero bueno, ¿qué pasa? Estos rituales fueron evolucionando con el tiempo y, bueno, al principio participaba toda la comunidad. Pero con el tiempo fueron como mejorando, quizás no mejorando, pero fueron como estructurando mejor estos rituales, y poco a poco fue naciendo lo que se llamó el coro. Con el tiempo siguió evolucionando y luego apareció un personaje que
estaba aparte del coro e interactuaba con el coro. Y luego aparecieron con Esquilo y luego con Eurípides y Sófocles, aparecen los demás actores en escena junto al coro. Pero en sí, esta estructuración del teatro clásico, esta sofisticación se asocia mucho con otro dios de la mitología clásica que es tan importante como Dioniso, que es Apolo. Apolo es el dios del orden, Apolo es el dios de la armonía, Apolo es el dios de la civilización, Apolo es el dios de la limpieza, de la pureza o de lo que nosotros entendemos como limpio, como bello. Entonces, llega esta estructuración y empezó a darle forma a lo que es el teatro. Pero aún así, siguió siendo una celebración a la vida, pero ya en vez de ser tan... estos rituales tan crudos, tan expresivos, tan informales, comenzaron a tener cierta formalidad. Entonces ahí es cuando surge el periodo clásico, el siglo IV a.C., el periodo de la Grecia clásica, y es cuando aparece la metáfora de, Perseo. ¿Han visto esas estatuas famosas de Perseo con la cabeza de Medusa en la mano? Medusa es otra forma de Dioniso. Dioniso representa el caos, representa la fuerza inabarcable de la vida. Apolo entonces es lo que le pone estructura, le pone orden, le pone armonía, le pone belleza. Todo lo civilizado, todo lo que se conoce como orden es lo apolíneo. Y todo lo que tiene que ver con la vida en su máxima expresión, cruda. Por ejemplo, acá estamos en un recinto. Si de repente no se limpia, no se hace nada, ¿qué pasa? Al poco tiempo empiezan animalitos vienen, insectos, vegetación comienza a nacer. Eso es lo dionisíaco. Bueno, doctor. Sí. Muy importante el recorrido histórico que usted acaba de hacer para orientar o reorientar a nuestros seguidores, a nosotros mismos. Pero hay una realidad en lo que concierne a la República Dominicana, y es que el teatro no se ha magnificado, no se ha generalizado, y que los sectores populares no tienen acceso al mismo. Para retomar de nuevo otra vez los años 70, por ejemplo, que el teatro se difundió en sus diferentes maneras, ¿qué usted sugiere que debe hacerse en la República Dominicana? Porque se queda a nivel de la élite nada más hasta ahora, de obras teatrales, y el pueblo no tiene acceso. Claro. Y hay muchos problemas. Recuerda la independencia, que en 1844, antes de ahí, claro, se hizo con un propósito. Claro. Y el teatro jugó un papel importante, claro, en ese proceso. Bueno, a mi modo de ver, un problema que tiene nuestro país es la educación. Falta educación, falta formación. Cuando hay educación, cuando hay preparación, cuando se nos educa y se nos muestran distintas formas de ver la vida, pues entonces la gente se interesa más por ese tipo de cosas, se interesa más por el teatro, se interesa más por la literatura, se interesa más por las artes. Entonces yo creo que un problema básico es la educación, la falta de información. Entonces aquí entra TEDx, la organización de la que soy miembro, Asociación de Teatristas Dominicanos en el Exterior. Una de nuestros TEDx, uno de sus propósitos es fomentar la educación para que los dominicanos tengamos más oportunidades de ver teatro, oportunidades de educarnos, de leer, de asistir y expandir nuestros horizontes, porque es hermoso cuando uno tiene una visión, quizás no global, pero una visión amplia de la vida, del mundo, de la cultura. Entonces falta mucho eso. Me da mucha pena que los jóvenes hoy día están muy enfrascados en el reggaetón y en la chercha, en el relajo, que está bien. Pero el problema es cuando no podemos manejar diferentes códigos, cuando no podemos mover en diferentes entornos, cuando no podemos manejar diferentes códigos, inclusive lingüísticos, porque no es lo mismo hablar como hablo en el parque
a como yo hablaría si estoy En escena. Exactamente, o en escena o en el Palacio Presidencial con el presidente. Entonces falta mucho eso y yo creo que eso se adquiere con educación, me parece. ¿Cómo se utiliza el teatro? ¿Se ha utilizado el teatro como medio de denuncia social? Bueno, claro, el teatro de por sí, aparte de que es una celebración de la vida, porque esa esencia de la que hablaba hace ratito, continúa allí. Claro, el teatro es un medio, y el cine también, para criticar, para experimentar, para señalar lo que está mal, para debatir. Es un espacio sagrado que se presta para muchas cosas, pero lamentablemente en nuestra cultura dominicana no hace mucho uso de ese espacio. Y es lamentable porque a veces pasamos aquí 3, 4 meses preparando un trabajo, una obra, y pues quienes vienen, los compañeros, los amigos, y la gente en general no llega porque o no tiene el conocimiento o no sabe, o bueno. Yo he tenido experiencia viviendo en 3 países diferentes sobre la promoción del teatro. Y uno de los países donde yo viví fue la Unión Soviética. Interesante. Okay. La Unión Soviética, el teatro, por lo menos en la época está, es popular. O sea, de la misma forma que la gente se va con la novia y va, por ejemplo, a McDonald's, allí vamos al teatro. Entonces el teatro es a todos los niveles y se enseña a todos los niveles de ir al teatro, de disfrutar del teatro. En el teatro se enseña. Y la pregunta es la siguiente. Es posible, o sea, el teatro siempre ha sido un movimiento de expresión de la vida, pero encima de eso de crítica. En tanto era así que los primeros teatros eran ambulantes y enseñaban la vida porque la gente no sabía leer. Claro. Entonces, pero luego el teatro se saca del pueblo y se encierra en palacios. Y para usted entrar al palacio necesita pagar $165 si usted está en New York para entrar a una obra de Broadway. Ok, entonces se ha puesto una barrera entre... En su estudio sobre el teatro, ¿cuáles han sido las razones que usted cree que han pasado, que han sacado el teatro de la calle y lo han encerrado en palacios para que no tenga acceso a la gente? Bueno, es una pregunta un poco compleja, porque antes de entrar al palacio estaba en las plazas de las iglesias. De las iglesias. Porque no se podía hacer teatro en la iglesia, entonces realizaban los misterios en la plaza de la iglesia, frente a la iglesia, se hacían estos misterios. Luego, bueno, es cuando pasa esto de entrar al palacio, luego surge el teatro callejero, ¿no? Y bueno, hoy día tenemos diferentes vertientes, hoy día todas las expresiones se dan, o sea, hasta en la iglesia hoy día he visto teatro en plena iglesia. Bueno, la iglesia es un teatro. También, claro. Sí, claro. Y el ritual. Y es un ritual, es un ritual. O sea. Entonces, creo que al menos en la comunidad dominicana hay mucha desinformación, porque lo ideal es que alcancemos lo que hace en Rusia, por ejemplo. En Europa la gente, cualquiera va al teatro. En Argentina, por ejemplo, uno conversa con un taxista y te puede hablar de teatro, de Shakespeare, de Cervantes, como si nada. Entonces, eso es uno de los acometidos de TEDx, promocionar para que la gente, vamos a decir, común y corriente, por usar un término, tenga conocimiento y acceda, vaya al teatro, vea al teatro. ¿Están realizando acciones en ese sentido, Emir? ¿Están yendo? ¿Cómo están concitando? Estamos trabajando, es un proceso y creo que nos va a demorar algo de tiempo y trabajo. Estamos haciendo el intento poco a poco, paulatinamente, viendo cómo porque no es que el teatro no exista, hay que decir, aquí la gente ve el teatro, pero cuando uno ve las hileras, uno ve la gente diferente, casi nunca ve hispanos, es decir, hay un problema en nuestras culturas que nos alejan de esto, porque realmente las salas de teatro están abiertas. Sí. Y hay teatro, y con respecto a la comunidad dominicana, se hace teatro dominicano. O sea, siempre hay obras de directores dominicanos, actores. Pasa que pues la gente pues en general no tiene conocimiento de ello. Puede ser que no tengamos la información. ¿Cuál es el canal? ¿Cómo enterarnos de que hay obras dominicanas para uno poder participar? Bueno, y aprender a amar el teatro y reconocer la importancia del teatro. Por lo pronto tenemos la página de TEDx, por ahí promocionamos trabajos que se están haciendo y
pretendemos seguir avanzando y seguir, bueno, también promocionamos por las redes, pero pretendemos buscar más medios, más formas de difundir los trabajos que se están haciendo, que tampoco, porque también mucha gente asocia el teatro, ay, es caro. Sí, pues esa es otra cosa. el teatro que se hace a nivel popular, pues no, es así. Ir a una discoteca también resultaría Exacto, y la gente gasta cientos de dólares en botellas de alcohol y todo eso. Doctor, sí, claro. pero hay una realidad que también hace que sea imposible que las masas populares puedan asistir al teatro como tal. Y es que ustedes, los teatristas, se puede decir, utilizan un tipo de teatro importado y no se adecúan a la realidad de nuestro país, por ejemplo, en el caso dominicano. O sea, prefieren irse lejos y cuando hay una serie de realidades dominicanas que pudieran salir del seno del pueblo, la expresión que ustedes deben llevarle al pueblo. Entonces, las bases, la gente no entiende lo que ustedes dicen muchas veces por esa razón, porque ustedes comienzan a hablar de... No es que dejen de hablar, pero tienen que buscar un mecanismo, un método, un procedimiento para que la gente pueda entenderlo y eso motivar a la gente. Entonces vemos que el teatro que ustedes hacen muchas veces se queda arriba por eso. Bueno, creo que hay espacio para todo. Porque, por ejemplo, un miembro de TEDx es un artista llamado, se conoce como Juan Quemacalle. Este artista se especializa en teatro callejero. Entonces, hay diferentes vertientes. Está ese teatro, hay dominicanos que hacen teatro en Broadway, hay dominicanos en el Lincoln Center haciendo ópera, hay dominicanos haciendo teatro un poquito más popular, hay dominicanos haciendo teatro callejero. Se hace de todo. Y de todo eso nos podemos enterar a través de TED. Sí, claro. Podríamos dar la... Sí, voy a decirle la página, pero tengo que mirarla y los en números de el teléfono para que nos podamos contactar. Sí. Bueno, la página de TEDx, www.tedxinc.org. Ahora lo voy a deletrear, www.tedxinc.org. Esa es la página de TEDx. Un número de teléfono, podrían contactar puede ser el suyo, no importa. Sí, se puede. Si yo daría el de Yolani Rodríguez. Perfecto. Sí, que ella pertenece a la directiva. Sí, okay. Yolani Rodríguez, 347-345-5417. Entonces ahora también estamos trabajando en buscar formas de difundir, de promocionar, claro, a través del website. También comerciales, pensamos comenzar a hacer comerciales y pasarlos por los canales, por este medio, para que la gente se entere, porque nos interesa que se difunda, que la gente conozca, que el pueblo conozca. El teatro español, por ejemplo, que a veces vemos que tiene cosas en repertorio español. El repertorio español, perdón. Bueno, sí. A veces vemos que hay puesta en escena de artistas dominicanos. Sí. Bueno, yo creo que muchas de las obras de repertorio español tienen artistas dominicanos. Sí. Y hay inclusive obras dominicanas. Creo que en el repertorio ahora hay una obra, Oscar Wilde, la maravillosa vida de Oscar Wilde. Yo creo que un poquito lo que dice Francis, retomando lo que dice Francis, es porque entendemos en forma muy personal, es que a veces no se toman los temas que de una forma muy personal, podríamos decir, aborda la temática de los dominicanos. Por eso a lo mejor, y como no sabemos, como usted dice, esa parte de la cultura y del ancestro del teatro, claro, y de la importancia del teatro, conocemos así de soslayo la participación y la importancia del teatro en la gesta de la independencia o de la separación de la República Dominicana, porque hemos aprendido a hacerlo, pero no porque nuestras escuelas y nuestras universidades así lo han enseñado, porque eso se ha ido perdiendo durante muchos años. Uno fue a la universidad, yo pasé por la UAS y uno sabía de esas obras, pero luego que uno sale de ahí, uno no ve ningún tipo de ese tipo de actividad en los liceos y en las escuelas. Pero yo quiero aprovechar con el chat, decirle a Janet Mateo, que está desde bien temprano en el chat. Ella dice: hola, estamos en sintonía, en espera de mi pana, el doctor Emir Cruz. Bueno, ya él está aquí con nosotros, es bueno que siga participando, y Janet vuelve y le saluda, y dice que el gobierno dominicano no apoya el teatro en Nueva York. ¿Cómo es eso y por qué se da? ¿Y qué hay que hacer en ese sentido? Bueno, una pregunta un poco fuera de mi dominio. Mi dominio, pero se dice,
solo puedo decir se dice porque realmente no. Hay que convocar ahí al consulado dominicano para que sepa la esencia. Bueno, es El un tema comisionado muy de delicado, cultura. exacto. Mire lo que está pasando ahora con el comisionado, ya no tenemos ese No hay, teatro. no hay escenario. No hay escenario y hasta ahora, hasta donde no sabemos qué va a pasar ni cuándo tendremos un escenario nuestro, porque el escenario nuestro aquí en New York era el Debió del ser, comisionado. era el del comisionado. Entonces, ahorita, hoy por hoy estamos feos para la foto. Entonces, si nuestras autoridades están viendo este programa, pues, oiga, estamos aquí, Sí, ayúdenos. Doctor, ¿usted Juan no cree Quemacalle. que en República Dominicana hay una desviación de lo que es la participación teatral? Porque solamente en los últimos tiempos hemos estado viendo a gente de la televisión. Ujú, sí, ¿Qué claro. está pasando? Porque es lo que vende. Entonces, vende, más fácil vende una persona que sale en estos programas, qué sé yo, hace tiempo que no veo programas dominicanos de allá. Son difíciles. Son difíciles. Entonces, eso, yo creo que tiene que ver mucho con la venta. Si traen, por ejemplo, a Raymond, que a lo mejor no es actor, Miguel y Raymond, ¿no? Cuando llevemos a Providence a hacer ese par de toquecitos, entonces lo vamos a decir. Y tú verás, aprovechamos para decir que Juan Quemacalle, Juan Carlos Quemacalle está en sintonía y dice totalmente de acuerdo con Janet y no es lo que no se dice, es lo que no se hace. Que no se hace. Manifiesta ahí. Hay una cosa que yo recuerdo estando pequeño en Dajabón, los 27 Ay, pero todo este tiempo, porque o tú sea, no, estás bastante avanzado. 27 de febrero, Ajá. Día de las Madres, para la Christmas, o sea, las Navidades. Habían como unas 4 o 5 fechas durante el año donde se hacían obras de teatro y a mí me obligaban a participar. Yo recuerdo que a mí me obligaban a participar y yo lo odiaba, pero tenía que participar. Entonces, como que había una tradición en República Dominicana de teatralizar las diferentes fiestas. Dramatizar, sí. Dramatizar en forma de teatro las fiestas. Entonces se hacía un teatro sobre el nacimiento de Cristo para la Crisma, se hacía una obra de teatro para el de las Madres, se hacía una obra de teatro para el 27 de febrero y así sucesivamente. Yo veo que todo eso ha desaparecido. O sea, que había una tradición en República Dominicana, y estamos hablando de Dajabón, yo no estoy hablando de la capital, estoy hablando de Dajabón los años 60, 70. Y eso desapareció. ¿Existe una crisis del teatro o existe un problema de comercialización del arte? ¿O las dos cosas van de la mano? Yo creo que van de la mano. Un tema es la comercialización, otro tema también es la educación también, porque cuando la gente está educada, la gente exige. Cuando hay educación... Perdón, Ajá. el nivel de personas que no saben de analfabeto en la República Dominicana en esa época era más alto que el de hoy. Y aún así existía promoción de parte de las autoridades que consideraban que la dramatización de esas obras era importante precisamente porque la gente no sabía leer y escribir. Y también había un compromiso social, del cual Exacto. todo el mundo estaba consciente. Sí. Hoy día, pues no. Bueno, el otro día veía yo unos jóvenes con la bandera dominicana y estaban en un parque, ¿no? Y empezamos a hablar, ¿no? Y entre la conversación yo les pregunto, a ver, ¿y quién diseñó la bandera dominicana? Nadie sabía, eran como 5 jóvenes dominicanos, nacidos allá, no sabían de María Trinidad Sánchez. O sea, eso es grave. Y andaban con la bandera por todo el Bronx. Entonces, ese es el problema. Lagunas de la educación Sí, que arrastra el niño hasta que es adulto. Sí. Entonces, Porque cuando hay educación, yo no tengo dinero, no tenemos dinero, nosotros somos un grupo, no tenemos dinero, pero de repente, vamos a hacer esta obra para que la gente en la calle vea. Y uno la hace, pero cuando no hay formación, no hay recursos, solamente tengo el reggaetón y, ¿cómo le dicen? El teteo. Sí. Pues, no voy muy lejos. Los clubes culturales que llenaron una función en la República Dominicana, mucha gente, incluyéndome, siempre hemos reclamado eso, de por qué no se restauran, hablando de tanta restauración, Intención, eso es ese política. tipo de instituciones que hacían su función dentro de la sociedad. Y ese compromiso que la gente tenía en los años, bueno, yo no vivía, no estaba vivo todavía, pero mis padres me cuentan, en los años 60 y 70, a mí yo no viví esa época, pero añoro eso, ese deseo de avanzar, de crecer. Eso es difícil Ahora- porque la composición, escúchame, Nurka, el aspecto político tenía que ver con el surgimiento de esos clubes.
como una forma, como un mecanismo de contrarrestar al gobierno de turno del doctor Joaquín Balaguer. Esa realidad ya pasó y vivimos otra coyuntura. Pero se usaba la cultura. Y se puede usar igual, se podría usar igual. Parece que los intelectuales se privatizaron todos. Está bien. Digo yo. Yo te voy a decir siguiente, mira, yo creo que nosotros podemos hablar Acuérdense que nuestro invitado es el doctor Emil Cruz. Sí, no, porque yo creo que estamos hablando de un aspecto del papel social que ha jugado el teatro en la historia de la humanidad, como un instrumento de múltiple uso. Y uno de los usos es el de la protesta. O sea, el concepto del teatro en República Dominicana inclusive lo utilizaron los trinitarios para promover una idea. Trujillo lo utilizó para promover su idea. Y en los años y las iglesias y todo el mundo. En los años 60 y hasta 70 lo utilizó la izquierda para promover una idea determinada. Entonces, el problema es que hoy se ha destruido prácticamente esa vía de expresión, ni siquiera para expresar las ideas más conservadoras. Entonces, y esa es la pregunta. La pregunta es la siguiente. Anteriormente el arte se utilizaba como medio de expresión de los grupos de poder. Hoy simple y llanamente se está destruyendo. O sea, ¿cuál es el futuro del teatro, de las artes en particular y del teatro, de las artes en general y del teatro en particular, frente a esto de reducir todo a emociones y a dinero? ¿Tiene futuro el teatro frente a una sociedad con ese tipo de...? Bueno, una pregunta interesante. Yo creo que sí tiene futuro. Irá modificando, irá transformándose porque todo evoluciona. Yo creo que sí tiene futuro. Lo que me preocupa es debido a la desinformación, debido a la falta de conocimiento, lo que me preocupa es que todo se vaya cada vez haciendo cada vez más menos orgánico, por decirlo así, se agüen las cosas, ¿no? Y también me parece que en esa evolución los medios, la televisión, el cine, por ejemplo, va a jugar un papel importante. Inclusive, bueno, hoy día ya vemos obras en las que se fusionan el cine y el teatro. Yo creo que no desaparecerá, se transformará, no sé cómo, porque no puedo leer el futuro, pero sí hace falta nutrir a nuestra gente, que tengan la información, que aprendan y que encuentren ellos mismos un modo de expresar sus ideas, sus pensamientos, ya sea en contra o a favor de los gobiernos, de la sociedad, lo que sea, a través de las artes, ya sea teatro, pintura, música, porque las artes son... En ese sentido, Emil, nos gustaría ya como un mensaje final y reconociendo la importancia del teatro en los cambios como una herramienta fundamental en la transformación no solo de la sociedad, sino también en forma individual. Como mamá y papá que están viendo en este momento el espacio de Levántate New York, podemos incentivar a nuestros niños en conjunto con TEDx para que nuestros muchachos formen parte de esta institución y aprendan sobre todo eso, a poder, como tú dices, expresarse en una forma abierta, lo que entiendan ellos pertinente, pero sobre todo que vayan luego aprendiendo la importancia de esta herramienta artística para la transformación en la sociedad en su totalidad. Bueno, yo les diría continuar a incentivándolos que vean teatro también, porque a veces uno puede hablar todo lo que uno quiera, pero es distinto cuando tú vas a la sala y te sientas y ves una obra. Yo, la primera obra que vi en un teatro fue, bueno, ya acá en Nueva York, tenía 15 años, acababa de llegar de República Dominicana, allá nunca fui al teatro, y cuando me senté, fue en repertorio español, me senté a ver la obra, yo dije, eso es lo que quiero hacer. Entonces, en muchos casos, muchos jóvenes no han tenido la oportunidad de ir al teatro. Entonces, lo bueno es que, los que vivimos en Nueva York, muchos niños tienen la oportunidad de ir al teatro, porque en las escuelas públicas también los llevamos al teatro. También soy educador de clase en escuelas públicas, pero los padres también, incentivarlos que vayan, que vean, y si no pueden ir, hay videos, hay obras en YouTube gratis también que pueden ver, o sea, hoy día tenemos, quizás hoy día no tengamos la educación y el compromiso social que se tenía en los años 60 y 70, pero se tiene un montón de información que antes no era asequible al público en general. Doctor, ¿quiénes en la República Dominicana, para usted, quizás en orden jerárquico, están haciendo un teatro, realmente teatro comprometido desde el punto de vista social?
en República Dominicana. Y otra pregunta, para que no se lo olvide, el teatro, ¿hay una correspondencia y unívoca entre el teatro y el cine? Claro. Sí, claro. Hay una correspondencia, por supuesto. El cine es como una vertiente, o podría considerarse como una evolución de lo que fue el teatro. Sí. Pero hoy día, algo que se está viendo es una fusión entre, y creo que irá pasando cada vez más y más, entre lo que es cine y teatro. Entonces hay, hoy día, sobre todo, se ven muchas obras donde se integran ambos elementos. Yo hace tiempo dirigí una obra llamada Simón del Desierto. La obra era una obra de teatro. La trama tomaba lugar en la Edad Media. Y al final era sobre Simón el Estilita, un santo que vivía en un pilar y era tentado por Satanás. Entonces al final de la obra, el demonio, Satanás, se lleva a Simón al futuro. Ese futuro nosotros lo presentamos en un cortometraje que se proyectaba en la obra. Entonces la gente veía la obra, toda la obra medieval, y de repente cuando se iban al futuro, porque es nuestro presente, se proyectaba. Entonces ahí vemos esa fusión. Pero la información es importante, y exponer a la gente, exponer a los niños a las artes es lo mejor que se puede hacer. Y ellos solitos irán diciendo, me gusta esto, prefiero lo otro, porque todo está ahí hoy día. Tenemos los recursos. No ha contestado la pregunta. De los teatristas dominicanos más. Sí, le iba a decir, no tengo conocimiento porque de vez en cuando voy a República Dominicana. Veo teatro, pero no tanto así para decirle, mire, fulanito de tal está comprometido. Exactamente. Ni siquiera ¿En qué obra está trabajando ahora? Ahora mismo no estoy trabajando en ninguna obra. Okay. Pero lo que me da de comer, lo que se pregunta es la pedagogía. Doy clases en escuelas y universidades. Hoy solo estuvimos hablando de teatro, pero hay que reconocer que tiene un doctorado en filología. Vamos a invitarle nueva vez para que hablemos exactamente y básicamente sobre la vida y el quehacer del doctor Emir Cruz, quien es además educador, actor. Justamente, si ustedes recuerdan, estamos conmemorando este próximo 26 de agosto, el Día Internacional del Actor y de la Actriz. Por eso el aporte de Levántate New York en esta semana especial. El teatro es una de las formas artísticas más antiguas, como ya había señalado en principio el doctor Emir, y sobre todo de las más primarias que conoce el hombre. Nosotros en este aporte de Levántate New York queremos justamente eso, despertar, y que nuestros muchachos, nuestros jóvenes, pues entiendan eso, y sobre todo papá y mamá. Gracias, Emir, por habernos acompañado en esta mañana de Levántate New York. A ustedes por invitarnos. Vamos, te invito, por si no has visto, que no salgas desprevenido, a ver qué pasó en el mundo en tanto el fin de semana ya no estuvimos aquí en Levántate New York. Vamos entonces con Rafael Díaz y Así anda el mundo, para que tengas una panorámica en términos internacionales de lo que pasó. Ya volvemos. Veamos. La hija de Alexander Dugin, un ideólogo ruso cercano al Kremlin, murió el pasado sábado al explotar el automóvil que conducía cerca de Moscú, informó ayer domingo el Comité de Investigación de Rusia. El Papa Francisco expresó ayer domingo su preocupación por las crecientes tensiones entre el gobierno de Nicaragua y la Iglesia Católica, 2 días después de la detención del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, crítico del presidente Daniel Ortega. El exmandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva defendió el pasado sábado el Estado laico y rechazó el uso de la Iglesia como escenario político en un acto de campaña en Sao Paulo, a 43 días de las elecciones, en la que busca volver a la presidencia. Los fertilizantes y productos agrícolas rusos deberán poder llegar a los mercados mundiales sin trabas para evitar una crisis alimentaria, afirmó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en Estambul. Una docena de personas murieron en un ataque del grupo islamista Al-Shabaab en un hotel de la capital de Somalia, indicaron las fuerzas de seguridad que seguían combatiendo a los milicianos atrincherados en el edificio. El caso de Ayotzinapa, la desaparición forzada de 43 estudiantes mexicanos en el 2014, volvió a colocarse en el tapete con la captura del responsable de las cuestionadas investigaciones y la emisión de órdenes de arresto contra 64 militares y policías presuntamente involucrados en el crimen.
Este ha sido el resumen de las internacionales. Desde Nueva York, Rafael Díaz les informó. Sí, señora, ahí tuvimos una participación de un resumen de lo acontecido en el mundo, y así anduvo el mundo, con Rafael Díaz, un compendio de lo más relevante, y tuvimos, señores, la participación en este segundo diálogo matutino de Levántate al doctor Emir Cruz. Interesante esta participación, sigue el chat activo. Juan Carlos Quemacalle, hola Rosy, saludando a Providencia Rosy, y además él hace la observación que a nosotros también obviamos, que la confección de la bandera la bandera dominicana fue producto de Concepción Bona junto a María Trinidad Sánchez, como había señalado Emir Cruz, entre otras mujeres. Incluso se incluye a la hermana del patricio Juan Pablo Duarte. También hay que recordar que la concepción de la bandera, la insignia, todo, y la cruz blanca con el libro en medio y todo eso, es producto de justamente el ideólogo de la patria, Juan Pablo Duarte. Hay que hacer un señalamiento ahora que hablo de eso, señores. Ustedes saben que el libro de la Biblia estuvo cerrado. Yo no me fijé en eso. Ustedes se acuerdan que yo comenté el escudo cuando el presidente estuvo hablando en la locución del segundo año. Yo hice alusión al escudo amarillo, pero yo no me fijé, una mala mía, como decimos los dominicanos, que la Biblia estaba cerrada. Yo te voy a decir una cosa. Yo entiendo que esos son íconos que hay que ir trabajando, y que la unidad que tiene que ver con que los símbolos salgan como debe ser, tienen que tomar eso con el protocolo del lugar. Primero, a mí no me gustó que el escudo de la República Dominicana estuviera en amarillo, porque aunque yo entiendo que fue una actividad improvisada, estaba pautada para otro lado, definitivamente eso debió tomarse en consideración. Eso añadido a los colores de atrás, rojo, azul, que para mí parecían rosados, pero yo no me fijé, aunque me fijé en el amarillo y que a mí no me gustó, realmente no me fijé en que el libro de la Biblia, que es la Biblia, la que se supone que está ahí, estaba cerrado. Entonces eso es una grave falla de parte del protocolo de la Cancillería, pero también de Presidencia. Claro. Eso es un problema grave, de verdad que hay que tomarlo en consideración. Tú y yo participamos en una conferencia sobre la bandera que brindó el presidente del Instituto Duartiano. Y yo creo que la historia de la bandera de la República Dominicana y sus múltiples modificaciones requieren un estudio más profundo del por qué se han hecho. O sea, porque la Biblia. Nosotros somos la única bandera en el mundo que tiene su escudo la Biblia. ¿Por qué? Inclusive hasta en qué página de la Biblia se abre. Pero lo de lo último, la página ya eso fue un momento, es que la apertura de la Biblia en un escudo ha estado en un versículo y en otro, en otro versículo. O sea que cada una de esas cosas tienen como meta amplificar ciertas cosas. Entonces, ¿cuáles son las discusiones que han habido detrás de eso? Nosotros prácticamente estamos ignorantes en cuanto a eso. Pero yo quiero recalcar algo sobre ¿cómo se llama el movimiento democrático? Rescate democrático. Rescate democrático. Y inclusive la pregunta que yo le hice y lo que él implicó es lo siguiente: democracia no es justicia social. Y la pregunta es, ¿qué es lo más importante? ¿Justicia social o democracia? Y nosotros hemos visto, como él mismo lo planteó, de que países no democráticos han tenido grandes desarrollos económicos y sociales, y países supuestamente democráticos viven hundidos en la miseria. ¿Puede un país ser pobre y democrático? Hay problema. Hay problema en la respuesta. Okay. Entonces, hay problema en la respuesta. Entonces, ¿cómo democráticamente un país va a decidir vivir en la pobreza? Entonces, cuando hablamos de democracia, posiblemente estamos hablando de un elemento fantasmagórico, ocultador de las realidades. Porque la justicia social usted lo puede determinar simplemente abriendo el presupuesto del país. No, y tú ves el crecimiento y la sostenibilidad. La justicia social... Primero la gente, como decía el líder. Entonces, la distribución que hemos hablado muchas veces. Entonces, ese es el concepto de justicia social. Habría que ver realmente qué es lo que es ciertamente democracia para los capitalistas y para los socialistas. Porque para los socialistas es precisamente lo que sustenta es la distribución equitativa de la riqueza, pero resulta y viene a ser que cuando vamos a esa distribución, el aspecto económico es tan corto, no se generan grandes empleos. Como usted va a muchos países socialistas y cuando te hablan... Como China.
No, pero China tiene No, pero es el sistema. No, pero Pero espérate, es el espérate. sistema. O sea, Pero Haití- China no es un Haití- país sistema. propiamente comunista ni nada de eso. China han readecuado su estilo de vida. O sea, su sistema tiene una parte capitalista. Comencemos por usted. Perdón, vamos a estar claro. Tú no puedes decir. Es que China, perdón, déjame terminar. Define lo que tú llamas por socialismo. Lo que ustedes siempre han planteado, el socialismo de Cuba, el socialismo que otrora la Unión Soviética exhibió incorrectamente, pero de una u otra forma con elementos incorrectos, se vendían como socialistas. Sí, pero en el caso de Cuba, Francis, el asunto, me van a decir que el tú tienes un bloqueo. Me van a decir que y qué otra cosa. No. Me van a decir que el bloqueo, pero yo he defendido, porque no se vaya a malinterpretar a Cuba en un momento determinado. Tú lo dices con la porque yo te estoy diciendo Bueno, oye, que el socialismo no ha sido voy a ser capaz. honesta, yo prefiero más una que el justicia socialismo ha sido social que un capaz sistema democrático, si es así. de incrementar desde el punto de vista de lo que es el empleo. Pero, o sea, no ha habido, vamos a decir, en su mejor momento Cuba. ¿Cuál es el desempleo en Cuba? En su mejor momento, todo el mundo, pero ven acá. Pero andan corriendo los cubanos porque precisamente no. O sea, tú te haces profesional. Ajá. Te haces profesional. Consigue de todo. Hay salud, como dicen, hay educación. Elementos fundamentales para el ser humano y que tú planteas y yo planteo que son lo que le falta a la República Dominicana, que no se ha resuelto ningún problema de carácter general, fundamental. En Cuba existe eso, aunque ha ido variando últimamente la situación por la situación económica. Pero de nada vale al ser humano tú tener esos elementos fundamentales y al final de cuentas tú te haces un profesional, pero hay otra cosa que necesita el ser humano, necesita integrarse a la base productiva. Y si no hay eso, va a tener que irse o buscar la manera de hacer lo que sea para sobrevivir. ¿Tú quieres ese es decir el que problema de Cuba. ¿Tú quieres decir que la única razón por la cual una persona inmigra es porque no tiene trabajo? No, yo te estoy diciendo. Los cuatro que estamos aquí teníamos trabajo. Yo te estoy diciendo, pero yo te estoy hablando de los países socialistas. ¿Qué tú haces? Educación, salud. Pero hacen falta otras cosas, eso no solamente la democracia. Completamente. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Tú sabes cuál es el gran problema del socialismo? Su gran éxito. Y la gente dice, pues este tipo el diablo está loco. Vamos por lo siguiente. ¿Tú sabes cuando yo comencé a dudar de los labels, de las etiquetas? Cuando yo llego y hubo la revolución en Polonia de los años 80 y yo me encuentro que el sector público en manos del Estado en Suecia era el 92% de la economía y en Polonia era el 75%. O sea, el control del Estado por falta de la economía en Suecia era mayor que el de Polonia, pero nadie mencionaba a Suecia, que tenía el nivel de vida más alto del mundo, como un país socialista. Nadie habla de Noruega. Pero ni siquiera hoy. O sea, ni siquiera hoy. Porque, perdóname, para que tú sigas ahí. El asunto de las armas, por ejemplo. Allá todo el mundo tiene armas también. Pero lo tienen de una forma diferente. Es decir, en Suiza. Exactamente, en Suiza. Pero la calidad de vida es diferente y lo hemos tocado otras veces. Yo me refiero a lo siguiente. ¿Qué es socialismo? Es control por parte del Estado de la economía. Bueno, pues entonces tenemos Suecia, que tenía un control casi total del Estado, pero nadie hablaba de Suecia como un país comunista, porque tenía niveles de vida altos. Noruega tiene un 45%, casi al nivel de China, mayor que el que tiene Rusia hoy, en términos del control del Estado en la economía, pero nadie habla de Noruega. Un momento. Entonces, ¿qué es un país socialista? Entonces, coge el caso de Venezuela, que todo el mundo dice que es un país socialista, pero su nivel de control del Estado es igual que el de Francia. Entonces, cuando nosotros decimos que un país socialista, ¿cuál es? No es su composición económica, es su posición con respecto a los Estados Unidos. ¿Está él dispuesto o cosas? Porque ahí tenemos el caso particularmente de Nicaragua. Todo el mundo habla de Nicaragua como un país socialista. ¿Qué es socialismo? ¿Socialismo tiene que ver con el control del Estado en la economía o no? Entonces, ¿cuál es el país que tiene menos control de la economía del Estado en toda Latinoamérica? Es Haití. Apenas el 6% de la economía en Haití está en control del Estado. Entonces, cuando hablamos de socialismo, ¿de qué hablamos? Entonces, hablamos del control de la economía por parte del Estado. Hablamos de niveles de pobreza, hablamos de falta de oportunidades, ¿de qué hablamos?
Entonces, cuando vamos a hablar de socialismo, yo lo que quiero que comencemos por una definición que usted considera que es socialismo. Pero- entonces, Bueno, no, eso va a ser tarea entonces, No, para eso esta es muy, eso es semana. muy fácil. Esto Eso va es a muy ser tarea fácil. para la semana Es que completa. eso es muy fácil. O sea, tú no me puedes decir a mí que China, por ejemplo, hoy tiene un modelo realmente socialista, el socialismo como tal, como se previó, no la socialdemocracia, como expresión. ¿Quién lo previó? Perdón, ¿Quién? escúchame. Los grandes teóricos ¿quién y los particularmente? grandes líderes, Por lo menos Carlos Marx, como lo previó Lenin, sea, Vladimir Ilyich Ulyanov, o sea, tú como pre- lo previó o sea, los grandes Tú teóricos, te los lees- grandes prácticos. Tú te leíste Lenin, construcción Perdón, del lo he socialismo leído en un solo muchísimas país. veces, perdón, lo he leído muchísimas veces. Es una discusión muy Bueno. fácil de demostrar lo que es. No, Bueno, pero déjame. pero van a tener Bueno, que dejar esos bueno, temas está en bien. tintero, Ok, porque ya hemos llegado a ok. las 9:05 de la Ok. mañana. Entonces, guarden eso para que mañana continuemos en esa dinámica. Es interesante, pero ya eso va a quedar como tarea. Y si los amigos quieren participar, también lo pueden hacer mañana a través del chat. Hoy lo pueden hacer visitando el canal y dejando sus comentarios sobre la temática que ustedes... brevísimo lo que tienen que decir Providencia. Sí, claro, es brevísimo y es recordar, señores, que mañana, 23 de agosto, es la segunda jornada de elecciones primarias en la ciudad de Nueva York para elegir a senadores estatales y congresistas federales de los diferentes distritos neoyorquinos. Así que hay que recordar A levantarse para que temprano. la gente se levante temprano y vaya a ejercer su derecho a elegir a sus autoridades. Recordarle que ya la votación temprana Temprana, concluyó, que mañana es el día oficial de votaciones. Levántese de 6 a 9 de la mañana, van a hacer las votaciones, elija... a las 9 de la noche, perdón, gracias por la observación. A 9 de la Y es importante, señores, una vez más, como siempre reiteramos, esto no es solo un derecho que nos asiste, es un deber que tenemos que cumplir para demostrar, pero no solamente tampoco ir más allá de que el deber no, sino también demandar que se cumpla lo que han dicho estas personas, estos candidatos en campaña, porque estamos ya un poquito, hay que, como decía uno de nuestros invitados, basta ya del discurso, hay que rescatar todo esto, Exacto. Y todas para- estas promesas que se Para hacen. ubicar su mesa donde corresponde votar, puede ir a la página www.eleccionesiny.gov. Así es, el compromiso de hoy está hecho, gracias a nuestros invitados por haber estado con nosotros bien tempranitos. Y ustedes, que son la parte esencial y primordial del programa Levántate New York, no sin antes decirles, señores, si aún no se ha suscrito al canal, suscríbase al canal, comparte esta información, dele me gusta, dele like, sube el dedito y sobre todo toque la campana para que sea de las primeras personas en ser notificadas cuando traemos alguna información. Recuerden ustedes, se la hemos puesto un poquito fácil para que no haya inconvenientes. Ahí está el QR. Presente su cámara del teléfono, les enviará al canal y ahí entonces usted procede a hacer todo lo que ya le indiqué. Suscríbase, comparta y dele like. Francis Pérez, gracias Bueno, por hasta estar. mañana, si Dios quiere. Providencia Rossi. Señores, mañana será otro día, hoy ha sido muy fructífero, esperemos que mañana también Así sea es. tan fructífero como hoy. Bueno, Claro. fue un placer estar con ustedes hoy. Hasta mañana. Señores, a nuestro productor ejecutivo Rafael Díaz, gracias también por haber sido soporte esencial de este programa. Frank Guillén, gracias también, última adquisición del espacio de Levántate New York. Mañana el compromiso en vivo de 7 a 9. Cuídense mucho, hasta entonces si Dios quiere. Bye bye.